Bienvenido, como siempre, maestro Zárate. Mira, a propósito, y no lo planeamos, cayó como debe de ser. La Ciudad de México, sus servicios, su infraestructura, la capacidad de gestión y de gobierno se ha deteriorado en forma acelerada, pues no ahorita, no ayer, no antier por la lluvia, sino en el último año. Y es consecuencia de la improvisación, de la falta de voluntad política para invertir en proyectos a largo plazo. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti que lo has visto todo? Sí, Pepe, yo creo que la capital de la República, esta ciudad que solía enorgullecer a los mexicanos, hoy padece, diría yo, cuando menos siete plagas que lastiman a sus habitantes. La escasez de agua, la contaminación ambiental, la violencia delincuencial, se está poniendo de moda el despojo de viviendas, muchas veces un despojo en el que están detrás organizaciones delictivas, el crecimiento urbano anárquico, que en mi opinión es producto en muy buena medida de la voracidad de desarrolladores, pero coludidos con funcionarios deshonestos, la precaria movilidad, la incivilidad ciudadana y el mal gobierno. Entonces, proliferan por distintos rumbos de la ciudad changarros que ocupan las banquetas y que operan en condiciones insalubres, que expanden comida contaminada por el polvo y por las emanaciones de los vehículos que circulan por las calles, que lavan sus trastes en cubetas con agua sucia, pero constituyen una alternativa para empleados de empresas que carecen de sus propios comedores. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos tiempos? Estamos viendo, Alfonso, una ciudad Sí, abandonada, una sí, ciudad en donde las autoridades correspondientes se comprometen, sí, a cumplir constitucionalmente sus periodos, pero no se comprometen a gastar en lo que necesita la ciudad y que seguramente rebasaría el tiempo de su mandato. O bien hay quien comienza con inversiones y con una visión de largo plazo, se va, termina, llega el siguiente o la siguiente, destruye todo lo anterior y comienza a construir desde cero. Ese es el grave problema que padece la ciudad en este momento y lo que explicaría por qué nos estamos ahogando, nos estamos inundando y estamos secuestrados por el crimen, como tú mencionabas. sí, Pepe. Tenemos calles y avenidas sembradas de baches, de zanjas, y muchas de ellas en manos de malandros, llamados franeleros, que reservan los espacios para estacionarse y los cobran porque pueden hacerlo, porque son los verdaderos dueños de la calle. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, a las salidas de las estaciones del metro, del Palacio de Bellas Artes, del Museo Nacional de Arte? Un ambulantaje que no está siendo contenido. Es más, en pleno centro histórico, a unos pasos de Palacio Nacional, reina el desorden. Es un territorio sin ley, invadido por miles de vendedores ambulantes. Y con frecuencia, hay que recordarlo, el comercio informal es el último eslabón de una cadena delincuencial, porque en esos puestos semifijos se expanden productos piratas, robados o contrabandeados, mientras sus líderes se enriquecen con las cuotas y también se enriquecen los inspectores de vía pública. Entonces, en los ambulantes y en los tianguistas, las autoridades de las alcaldías o de la ciudad tienen una base social movilizable y mientras tanto, los comerciantes formales, los que pagan sus impuestos, los que cumplen con la compleja tramitopatía, padecen esa competencia ilegal y las extorsiones del crimen organizado. Y no falta, Pepe, en este recuento, los motociclistas que invaden todos los espacios, que aparecen de repente a gran velocidad, zizaguean, violan el reglamento de tránsito porque deben entregar sus pedidos. Nadie les aplica la ley. Y Paseo de la Reforma, la avenida más bella y emblemática de la capital, convertida en un gran tianguis. En 2020 se sustituyó el magnífico monumento a Cristóbal Colón por otro de mala factura, la joven de Amahac. Pero yo diría que la austeridad y la ideología no tendrían que estar asociadas al mal gusto, a la fealdad, a la disfuncionalidad y al desorden. Y entonces los monumentos más bellos están pintarrajeados, los comercios y los hoteles en las laterales de Reforma vandalizados durante las marchas de protesta, que parecería que para algunos extremistas no puede haber
una ciudad bella con un pueblo pobre. Estudiantes de vocacional asaltan las oficinas del director general del Politécnico. Normalistas imponen un bloqueo en el cruce de dos de las principales arterias de la capital, Reforma e Insurgentes. Y como ha ocurrido en el pasado, un pequeño grupo de anarcos, ese llamado Bloque Negro, se infiltran en una marcha contra la gentrificación para causar destrozos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en la librería Julio Torri, y los argumentos de la autoridad para no actuar son inadmisibles, sobre todo si se recuerda que la presencia de esos núcleos anarquistas se ha dado innumerables veces. Dañan el patrimonio cultural de la ciudad, dañan monumentos, restaurantes, hoteles y comercios. Y Pepe, el hecho de ir encapuchados dificulta ciertamente, pero no impide su identificación. Son muchos los instrumentos de que disponen las agencias de inteligencia civil y militar para saber quién es quién, dónde viven, dónde se reúnen, quiénes los financian, cuándo se infiltrarán en las movilizaciones. Las cámaras del C4 los tienen registrados. Las autoridades saben quiénes son. Y la pregunta es, ¿por qué los toleran? ¿Y qué decir de otra de las plagas de la ciudad, que es la irrupción de cada año de una banda de rufianes disfrazada de profesores, la coordinadora, que bloquean carreteras y aeropuertos, asaltan oficinas públicas, destruyen archivos, secuestran y queman transportes, capturan y vejan a sus adversarios, y sus conductas son absolutamente constitutivas de delito y sin embargo actúan con total impunidad. Así que los problemas de la ciudad son realmente muy grandes, son tremendamente complejos, pero esto lo que requiere es una clase gobernante altamente calificada y con la inteligencia para convocar a la academia, a los centros de estudios sobre la ciudad y a distintos actores en la búsqueda de alternativas. Lo único que no se vale, Pepe, es abandonarla a la inercia, condenarla a la decadencia. Si a nivel federal se está dando un giro enorme en materia de seguridad pública, no más abrazos a los delincuentes, lo que nos está faltando en la Ciudad de México es que dejen de renunciar a imponer el Estado de Derecho. Es hora de que en la capital de la República las autoridades atiendan su responsabilidad primaria, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. De lo contrario, espero que los habitantes de la ciudad sepan reprobar a este gobierno en las urnas. Muchas gracias por tu comentario. Siempre bienvenido, por supuesto. Gracias, maestro Zárate. Alfonso, muy buenas noches. Hasta luego. Hoy, por razones de la lluvia, no se pudo trasladar directamente al estudio, pero el impacto es exactamente el mismo. Fuerte comentario en relación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Mucho habría que comentar. Sin embargo, lo que no tenemos es tiempo. Así que nos vamos a una pausa.